Vamos a comenzar esta clase hoy, domingo, 29 de julio, de octubre de este año. Muy bien. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra, pero sobre todo a comprender que lo fundamental es saber el escrito, la escritura inerrante, esto es, la más posible, la más cercana a lo que fue el escrito original. Por eso te pedimos sabiduría, te pedimos comprensión, pero sobre todo queremos que tú nos des el entendimiento tuyo para poder comprender estas cosas escatológicas. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahora, el tema de hoy se titula ¿Es Jesús el único camino hacia Dios? Esta es la sesión 4. Y esta es una pregunta que se hace a muchas personas. ¿Por qué nosotros los cristianos decimos que Jesús es el único camino? Básicamente porque Él lo dijo y porque ha demostrado con testimonios de lo que hemos visto en nuestras vidas que es real, que es verdadero. Entonces, le creemos a Él y pensamos que Él vendrá en su segunda venida o llamada parusia. Muy bien, vamos a comenzar primeramente con la lección en la clase de español. En la clase de español dice textualmente: aplicación para la vida. La palabra único representa algo especial, inigualable, singular. Quiere decir que es uno solo, no hay otro igual. En las tiendas se hace difícil comprar aparatos eléctricos porque hay de muchas marcas de todos los tamaños y colores, tienen diferentes características y diferentes precios. Lo mismo sucede en los supermercados, con los víveres. Estamos acostumbrados a pensar que en la variedad de artículos, lugares para visitar, hoteles y restaurantes, etc. Esta abundancia afecta nuestra manera de pensar. Por eso a la mayoría de las personas les cuesta trabajo aceptar que hay un solo Dios, un solo camino a Dios y una sola religión verdadera. No pueden concebirlo porque se desarrollan en un ambiente con sistemas de creencias espirituales que los confunden. No pueden aceptar que Jesús es el único que puede llevarnos a la vida, a Dios. La Biblia hace énfasis en Jesús como el único Salvador y Redentor, y también dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es nuestro artículo de fe fundamental. Creemos en Jesucristo porque es el camino a la salvación. Muy bien. Vamos ahora a ver la versión inglesa. En la versión inglesa vemos lo siguiente. La Biblia se encuentra con la vida. Todos podemos tener una mentalidad estrecha sobre algo. Es curioso escuchar a alguien ministrar en que seguir por la autopista 231 te llevará más rápido, cuando estás convencido de que tomar varias carreteras secundarias es mejor. En realidad ahorra tiempo. Una persona puede estar tan concentrada, tan estrecha de miras, que no puede ver las ventajas de otra ruta. A menudo se acusa a los cristianos de tener una mentalidad estrecha. La acusación de que los cristianos no son tolerantes con las creencias de otras personas. Los cristianos son bastante claros en cuanto a su creencia en que Jesucristo es el único camino a Dios. Pero no existe tal cosa como no tener una mente estrecha. Toda fe que existe tiene una mentalidad estrecha porque excluye creencias que no están en sincronía con sus propias enseñanzas.
Los ateos tienen una mentalidad estrecha hacia aquellos que creen en Dios. Los animistas tienen una mentalidad estrecha hacia de aquellos que solo creen en un Dios. Los panteístas tienen una mentalidad estrecha hacia aquellos que no creen en la fuerza vital impersonal. Todo el mundo tiene una mentalidad estrecha. La cuestión no es si tenemos o no una mentalidad estrecha, sino si nuestra creencia estrecha representa o no la verdad. El apóstol Juan nos señala la estrechez de miras correctas. Muy bien. Aquí aparece en el post, como vemos, una brújula. Y el sentido teológico es que Dios es nuestra brújula, es nuestro GPS. A veces no lo queremos seguir, y cuando no lo queremos seguir, pues créanme que nos perdemos muy fácil. Muy bien, vamos ahora a ver el texto bíblico. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Vivamos en la fe. 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Versículo 2. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de aplicar. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por último, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muy bien. Esta es básicamente la lección teológica de hoy. En el post vemos lo que sería antes de conocer a Cristo y después de conocer a Dios. Vamos a ver el contexto. ¿Qué significa Hijo de Dios? Mesías, Cristo. En el libro de Apologética de Doug Powell, editorial VIH en español, nos dice que Mesías es una palabra hebrea que significa ungido. La palabra Cristo es griega y es la traducción de Mesías. Entonces, Cristo y Mesías son lo mismo. No se compliquen. Es griega y es la traducción de Mesías. En el Antiguo Testamento tenía dos significados. Primero, la designación de una persona para ocupar un cargo, por ejemplo, un rey. Y segundo, la persona de quien hablaban las profecías salvaría a la nación de Israel, derrocaría a los gentiles y establecería un reino eterno. Esto es la visión escatológica. Pero también anunciaban que iban a sufrir. En el tiempo de Jesús solo se concebía un Mesías político, liberador de Roma, no como un siervo sufriente. El Nuevo Testamento, N.T. Wright, nos dice que no se esperaban que muriera a manos de los gentiles, que hiciera un ataque simbólico contra el templo y que fuera víctima de injusticias y violencias a manos de judíos y paganos. Su crucifixión fue el derrumbe de toda pretensión o esperanza mesiánica. No se concebía un Dios encarnado. Esto es algo de lo que vimos la clase pasada. Porque si no concebían que Jesucristo fuera el Hijo de Dios encarnado, pues entonces simple y llanamente no tenían ni le iban a creer que era Él el Mesías. Y más cuando era un Mesías sufriente, como lo había dicho Isaías. 2. Primera de Juan. En el libro de Teología del Nuevo Testamento de E. Howard Marshall, editorial Mundo Bíblico, refiriéndose a la primera epístola de Juan, al analizar teológicamente la sección del texto que vamos a ver, el paradigma del amor es el mismo amor divino, 4 del 7 al 5:5. Jesús vino mediante agua y sangre, 5:6 a 12. El Espíritu testifica acerca de la verdad de Él, y debemos creerle. Esta es la significación teológica del texto que vamos a ver.
En el libro 1, 2, 3 de Juan, de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que es inspirado, señalando como autor al apóstol Juan, similar al cuarto evangelio en lenguaje. Originalmente fue discípulo de Juan el Bautista, hijo de Salomé, hermana de María. Presenció la resurrección de la hija de Jairo, contempló la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Estuvo cerca de Jesús en la última cena. En la cruz, Jesús le confió a María. Constató la resurrección de Jesús, lo vio resucitado, recibió al Espíritu Santo, muriendo alrededor del año 90 al 117 después de nuestra era. Este es el Juan que conocemos como apóstol. Ahora, hay algunas dudas en relación al Apocalipsis, pero no es el tema de hoy. De acuerdo a las características, se cree que se escribió antes del Evangelio, pero en fechas muy próximas. Sobre escatología, era el conocimiento que se tenía en las primeras iglesias en Asia Menor. Fue escrito para afrontar los acosos de los falsos maestros sobre la condición y humanidad de Cristo. Se escribió en Éfeso, antes de las persecuciones, entonces posiblemente fue en los años 80. Su idioma es el griego de la koine. Ese es el que se utilizó para escribirlo. 3. ¿Qué es vida? En el libro Introducción a la Apologética de Antonio Cruz Suárez, editorial CLIE, nos dice que no hay explicación científica para el origen de la vida. Las investigaciones están en un callejón sin salida. Maddox, evolucionista, dijo: se sabe cuándo apareció la vida, pero no el cómo. No se sabe cómo surgió la vida espontáneamente en nuestro planeta. El ADN requiere una inteligencia que lo habría diseñado. Weyland Denke afirmó: cuando concurren la complejidad y la especificidad en un sistema, resulta factible deducir que su origen se debe a un diseño inteligente previo. Para los cristianos, ese diseño inteligente se concibe como Dios. Entonces, no somos una casualidad cósmica, sino somos el resultado de la actividad divina. 4. Jesús el unigénito mediador. En el libro de Dogmática Reformada de John Bolt, editorial CLIE, nos dice que Jesús, el Cristo, es el mediador entre Dios y la humanidad. Es el que restauró este vínculo, lo cual incluso existe en todas las religiones. Muchos creen que las expectativas mesiánicas de Israel son un mero préstamo de las naciones circundantes. Pero esto es falso. Ha existido incluso antes de la etapa preexílica. Las ideas escatológicas del día del Señor, el cumplimiento del reino de Dios, etc. La imagen del Mesías hacía milagros y hombres divinos. Isaías 7:14, 9:6 y Miqueas 5:2. Entonces, la profecía judía ya claramente tenía visión de cómo iba a ser y de lo que iba a ser el Mesías. Responde a las 456 promesas mesiánicas que había en el Antiguo Testamento. Para los que no sepan cuántas promesas mesiánicas había, pues ya saben un número. En el Nuevo Testamento hay un Salvador que libra al pueblo del pecado y de la muerte, que les concede justificación y la vida. Es un reino espiritual y universal que Dios promete a su pueblo al final de la historia humana. Cristo predicó el Evangelio del reino de Dios, Marcos 1:15. Es un reino ético-religioso. Hay que arrepentirse, la fe y el renacimiento, y con una realidad escatológica plena. Dios es el Padre Celestial, gobierna sobre sus hijos, que son su familia, una comunidad. Mateo 6:4. Jesús plantea dos venidas. Primero, para salvar, para preparar, que es la que conocemos, y segundo, para juzgar, para complexión. Es conocimiento de Dios por la relación íntima que tiene con Dios. Era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Daniel 7:3, 1 y 4 de Esdras. Está por encima de los demás humanos. Era perfectamente humano y perfectamente divino. Hace que los suyos no solo sean súbditos, sino que serán reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6,
18 y 3, 11, 5, 11, 5, 10. Y se completará cuando venga, Apocalipsis 19 al 21. Entonces aquí planteamos que hay dos venidas de Jesucristo. La primera que ya se hizo y que subió al cielo. Y la segunda ya será para juzgar a los incrédulos. En el Antiguo Testamento era aplicado a Israel, es decir, el Hijo de Dios era aplicado a Israel. Después al rey, al Mesías. Jesús le da el significado de que es rey porque es el Mesías, porque es el Hijo del Padre, Lucas 2:49. Unigénito al que envió el Padre como último emisario, Mateo 12:6. Y porque es Hijo, es fuente de toda su vida, pensamientos y obras. Bendijo a personas, Mateo 5:3, Lucas 10:23, perdonó pecados, lo cual se supone que solo puede hacer Dios, Mateo 2:10. Exigió que sus discípulos dejaran todo por él, Mateo 5:11. Y vinculó ese acto con la vida eterna, y al resucitar, confirmó que es Hijo unigénito de Dios, Dios en carne, Logos, Verbo encarnado. La resurrección es el milagro, pero también es la demostración práctica de que es que Jesús era perfectamente hombre, porque murió, pero también perfectamente Dios, porque por el poder divino resucitó. Si no hubiera resucitado Jesucristo, no existe cristianismo. Ahora, vamos a ver el contexto, versículo 1. En el libro de Samuel Pérez Millós, ya lo habíamos citado, nos dice que el versículo 1 al 3 lo titula Amor a los hermanos. El versículo 1, todo el que nace de nuevo es hijo de Dios, Juan 1:12. Y la confesión de fe es reconocer que Él es el Cristo, Mesías, Hijo de Dios, confesando su deidad y su encarnación. 2:12, Mateo 16:16, Juan 11:27. Solo quien cree esto tiene vida eterna. Por fe se llega a la salvación, Efesios 2:8-9. La gracia salva, la fe permite apropiarse de la salvación. Si creemos en Él, esperaremos sus promesas, como lo dijo Calvino. La vida eterna se otorga como realidad, regalo de la gracia. Al creer de este modo, quien nace de Dios es engendrado de Dios para ser su hijo, 2:9 y 3:9. Entonces, aquí tenemos un gran problema teológico. Solamente si consideramos que Jesús es Dios y el único camino para llegar y acceder al cielo, al reino de Dios, a la vida eterna, verdaderamente somos cristianos y verdaderamente somos creyentes. Si no, no se es cristiano ni se es creyente real. Versículo 2. El amor verdadero se prueba y Juan cita dos casos. Primero, cuando amamos a Dios, entregarse incondicionalmente a Él, es fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Y 2, guardando sus mandamientos. El amor es obediencia, Juan 14:15, 21 del 23 al 24. Y obedecen cuando hay permanencia en el amor, Juan 15:10. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, pero no seguimos sus mandamientos, en una palabra nos vale cacahuate, pues simplemente no somos cristianos. Quizás son fans, quizás están porque pues hay convivencia, etcétera, etcétera, pero no son cristianos. No se engañen, por favor. Versículo 3. Conforme lo que dice el versículo anterior, el amor de Dios es obediencia a sus mandamientos. Ese amor se derrama en nosotros, y para que nosotros podamos amarle a Él y al prójimo, no solo de palabras, sino con hechos concretos, la obediencia comprende a todos los mandamientos, no solo a unos. Todo lo que Jesús enseñó, Mateo 28:20. Si no, hay rebeldía, se peca. Es incompatible con la realidad y vida que debe tener el creyente, 3, 6 y 9. No son gravosos, literal, no son pesados, no se agregan, no es agregar tradiciones, Mateo 23:4, Lucas 11:46. Cuando vemos que nos interesan más las tradiciones que lo que dice la palabra,
estamos faltando a lo que es la esencia del cristianismo, porque el cristianismo no es legalista. Al cristianismo no le interesa en su momento que estemos siguiendo determinados ritos. Lo fundamental del cristiano es verdaderamente amar a Dios y a todos. No es así sea la cabeza que no es agregar tradiciones. Ahora, tampoco sería asirse a la cabeza que es Cristo, Colosenses 2:20. Es no ser libres, Gálatas 44, 8 al 10, 5 al 1. Es renunciar al legalismo. Entonces, si usted cree que haciendo ritos ya es salvo, es falso. La realidad es que solamente cuando tenemos el amor de Dios y lo manifestamos, entonces estamos en su gracia. 4. Versículos 4 y 5 se llaman vida victoriosa. Versículo 4. La vida cristiana está llamada a ser victoriosa para cada uno de los creyentes y para la iglesia, por ser nacidos de Dios. La victoria está en el poder victorioso de Dios que le es comunicado al nacer de nuevo, es decir, al nacer de Dios. Lo introduce en una experiencia de victoria, Colosenses 1:13. Vencer al mundo significa estar sobre el sistema del mundo, sobre el maligno que lo dirige. 2:13, 14 y 4:4. Jesús lo venció y por eso debemos cumplir en él. Romanos 8:37, 1 de Juan 4:4, 5:4, Apocalipsis 12:1. Es sobre la concupiscencia que arrastra al pecado, 2:16. La victoria se hace realidad por la fe, primero al convertirse en creer quién es Jesús, Cristo, Señor nuestro, Mesías, Hijo de Dios, Salvador del mundo, 4:14 y 15. Eso es lo que nos une a Cristo. El 5 hace una apelación a la realidad sobre la esfera victoriosa, sobre la vida del creyente. No es pregunta retórica, sino afirmativa. Solo el creyente que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, puede vencer al mundo, para quien se afirma en la ortodoxia de la fe. La fe por sí sola no vence al mundo, pero la fe en el Hijo de Dios permite gozar de su triunfo. Solo vence quien está en Cristo y solo se está en Él si creemos que es Hijo de Dios. Entonces se debe de apartar de los falsos maestros. Al ser hijo de Dios, el apóstol afirma que comparten su naturaleza divina. 1:3, 7, 2, 22, 24, 3:8, 2:3, 4:9 al 10, 14, 15, 5 del 5 y del 9:3 y 20. No sirven los mensajes de autoayuda. No funcionan, no somos fuertes. Si a usted le dicen que usted mismo puede lograr las cosas y no necesita a Dios, pues es falso. Porque siempre terminan, muchas veces, necesitando más que nunca al Señor. En la Biblia de estudio, palabra clave de Dial Patmos, analicemos la palabra fe, que es la número 4102, del griego pistis, persuasión, credibilidad, moral, convicción de verdad religiosa o veracidad de Dios, o de un maestro religioso, especialmente confianza en Cristo para salvación, por extensión la verdad religiosa, es decir, el Evangelio en sí mismo. También significa fidelidad fiel. Es un término técnico que indica el medio de apropiarse de lo que tiene Dios en Cristo, tiene para el hombre, que resulta en la transformación del carácter del hombre y una nueva vida, Romanos 3:23. Es fiel en y sobre Dios, Mateo 17:20. Es también fe en Cristo, de que hizo milagros, su muerte como justificación ante Dios. Es una fe que salva. Muy bien, vamos a ver ahora lo que son el desglose. Somos hijos de Dios y somos creados en una familia sana y completa, nos hace sentir gran gozo y bienestar. Sin celulares, porque queremos convivir al final del día. Jesús fue nacido de Dios, es su Padre, y si creemos en esto, nosotros también lo somos. Juan 1:12. Dios es nuestro Padre Celestial, somos engendrados de Dios, nos ama y lo amamos, pertenecemos
a su gran familia. Esa es la verdad teológica fundamental. Si amamos a Dios, también a sus hijos, a toda la familia de Dios, porque Él es amor. Debe ser nuestro amor sincero y verdadero de corazón. Es a todos, no hay excusa o límites para amar a alguien. Juan dijo que el amor verdadero es cuando amamos a Dios, a sus hijos y guardamos sus mandamientos. Deben ser parte de nuestra vida diaria. No son gravosos. Hay gozo en ellos, pero la dureza de corazón, egoísmo, envidia y vanidad, si seguimos al mundo, los hace pesados. Por último, del desglose de esta primera parte, nuestra fe ha vencido al mundo. Es el resultado del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, Hechos 1:8, 2:4. Fue maravillosa esa transformación divina. Puede vencer al mundo si es que está en nosotros, todo el tiempo por medio del Espíritu Santo, y esta victoria se logra si se cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si tenemos a Jesús, Espíritu Santo y fe, podemos vencer al mundo y resistir los ataques satánicos y las tentaciones de la carne. Cuando no la resistimos, simple y llanamente, no estamos con Dios, no somos de Dios. No se engañen. Bueno, vamos a ver ahora las primeras preguntas. Muy bien. La primera pregunta: ¿estás seguro de andar por el camino que conduce a Dios? Si no creemos que Cristo existió, que es el Mesías y que Él es el único camino de salvación, pues simplemente no vamos a llegar a Dios, al que es verdadero Dios, al único Dios. ¿Cuándo has deseado tener otro camino que tomar? A veces nosotros creemos y mucha gente dice: es que yo si me porto bien voy a llegar a Dios. Pero no necesariamente va a pasar eso. Porque lo que nosotros estimamos bien, quizás para Dios no le parece. 2. ¿Crees ser hijo de Dios? Si creo en Cristo, me asimilo a ser hijo de Dios y paso a ser un hijo adoptado. Pero si no creo en Jesucristo, pues de nada sirve la fe. ¿Por qué crees que la gente cree que hay muchos caminos hacia Dios? Porque el cristiano tiene un camino muy difícil. Por eso se dijo en la palabra que hay muchos muchos los que buscan a Dios, pero pocos son los elegidos. En una palabra, no porque yo me diga cristiano, soy cristiano. Tengo que estar precisamente haciendo las cosas que los cristianos hacen. Y si yo pienso que hay varios caminos para llegar a Dios, pues no soy cristiano. Porque uno de los elementos fundamentales del cristianismo es que solo Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Prendimos el ventilador porque estaba haciendo mucho calor. Perdón. Vamos a continuar. Primera de Juan del 6 al 10. El que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino también mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio. En las Biblias de Casidoro de Reina le agregan algo sobre la Trinidad, pero ¿qué creen? Es una glosa, es un agregado posterior después del siglo XV. Y algunos hablan de un escrito ahí muy sospechoso del siglo IV. En una palabra, no es inerrante lo que aparece en la Biblia de Casidoro de Reina. Y los 3 están de acuerdo. El Espíritu
el agua y la sangre. Todo lo demás que vean ahí es otro agregado. Entonces, por favor, no crean todo lo que está escrito de manera de agregado. Es decir, la palabra es inerrante cuando vemos la palabra que fue escrita de manera literal, de manera más verdadera. Cuando les agregan estas cosas como las que vimos aquí, las que se ven también en este versículo, simple y llanamente estamos viendo que el hombre distorsiona lo que es la verdad bíblica. Entonces, no tiene culpa aquí la Biblia, sino los copistas que hicieron en su momento ese agregado. Por eso en lo personal me gusta mucho la versión de la Nueva Versión Internacional, porque el doctor Luciano Jaramillo, que me dicen que ya falleció, hizo un verdadero trabajo de investigación y se basó en las fuentes más confiables. 9. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso. Peor no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, en materia jurídica judicial, el testimonio es una prueba. Consiste en que otras personas saben y les constan determinados hechos y declaran en relación con eso. Ahora, ese hecho, esa situación, simple y llanamente no existe cuando nosotros hablamos de Dios. ¿Por qué? Porque un humano puede mentir, pero Dios no miente. Es contrario a su naturaleza que la mentira. Entonces, si es contrario a su naturaleza la mentira, debemos de creer en lo que dice la Escritura, que es la voz de Dios. Y aquí vuelvo a repetir, la Escritura, no las glosas que son los comentarios de los copistas, no los agregados que a alguien se le ocurrió. Esos no tienen valor teológico. En el post dice claramente Jesús es agua y sangre. Vamos a ver qué significa esto, que hay mucha confusión. Versículo 6. Para agua y sangre hay tres interpretaciones. Primero, el agua es el bautismo de Cristo y la sangre, la cena del Señor, dicho por esto por Lutero y Calvino. No puede referirse a los sacramentos porque su semántica no permite dicha interpretación. 2. Vino con agua y sangre, quizás con lo que fluyó del costado del Cristo en la cruz por el lanzazo del guardia romano, Juan 19:34, dicho por Agustín de Hipona, pero no explica por qué vino. Versículo 3. Si tomamos la preposición mediante o por medio, el agua equivaldría al bautismo y la sangre a la muerte de la cruz. Al ser bautizado era Cristo, pero al ser enviado por el Padre a ser sacrificado por nosotros, demostró que era el Cristo de Dios y derramó su alma hasta la muerte. Filipenses 2:5-8. Entonces, teológicamente creo que esta es la posición, la interpretación mejor, más válida. Versículo 7. En los textos más confiables solo aparece la frase porque tres son los que dan testimonio. Ya lo habíamos dicho. Lo demás fue una glosa de algún copista que se introdujo en la Vulgata, como lo dijo John Stott. No aparece en los textos griegos antes del siglo XV y fue tomada de un oscuro manifiesto del siglo IV. Para Juan se refiere al valor testimonial en el mundo judío y solo tenía valor el dicho de 2 o 3 testigos, Deuteronomio 17:6, 19:15, Juan 8:17 y 19. En la actualidad, salvo algunas excepciones, ese sigue siendo el mismo criterio. Va a tener valor un hecho cuando es corroborado por lo menos con 2 o 3 testigos.
Versículo 8. El Espíritu, el agua y la sangre, sobre quien es realmente Jesucristo, haciendo notar su filiación divina, el Espíritu se conceptúa como una persona que personifica a los otros dos, reiterando la interpretación del versículo 6. Versículo 9. Cuando los hombres, como testigos, dos o más testifican acerca de algo, se considera verdad. En cambio, Dios, al ser de verdad absoluta, todo lo que dice es cierto. Y si es un testimonio, se le debe dar valor pleno. Por lo tanto, si aceptamos el testimonio de los hombres, mucho más el de Dios. Jesús rindió testimonio de sí mismo, mayor que el de Juan el Bautista, Juan 5:36. Dio este testimonio a través de la historia, en especial en el bautismo, Mateo 3:16 y 17, la transfiguración, Mateo 17:5, y la resurrección, Hechos 13:33. El versículo 10, si aceptan el testimonio de Dios, creen en el Hijo, entonces tienen el testimonio en sí mismo. En sí mismo, se es salvo. Si lo rechaza, es mentiroso, es rebelde contra Dios, peca y conduce a su condenación. Juan 13 y 16. Desglose. La verdad de Jesucristo. Los separatistas no creían que fuese Jesús el Hijo de Dios. El Mesías, el Evangelio, se ha anunciado a millones de seres que creen que Jesús es el Hijo de Dios y Cristo. Y nosotros también lo creemos. Su nacimiento es un gran acontecimiento en toda la humanidad. Es Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador del mundo. No sabemos cuándo nació, pero es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Aquí quiero reiterar, es un mito en relación a la festividad de diciembre atribuyéndose al nacimiento de Jesucristo. Es un mito, no es cierto. Jesucristo no nació en diciembre. Lo más probable es que haya sido entre marzo y junio, por las características del texto y del clima que se habla en esa parte. Entonces, independientemente de esto, lo único cierto, lo que sí debemos de tener con plena certeza, es que Jesucristo es el camino a Dios. El testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, lo que los testigos han visto y oído, es una prueba en los juicios. Nosotros debemos decir la verdad cuando hablamos con otras personas, especialmente si hablamos de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Somos testigos de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas y de que Jesús es el Hijo de Dios. Testificamos de nuestra fe y lo que creemos en juicio se requiere más de 2 testigos. Deuteronomio 19:15, como ya lo habíamos visto. Creen en su testimonio creer en su testimonio. Es ofensar, llamar a alguien mentiroso, es ofender. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe que es verdad de corazón. Jesús dijo que Él era la verdad. El que no cree se pierde en su ignorancia y dureza de corazón. Es afirmar que Dios es mentiroso, ofende al Creador de todo y aceptando a Satanás como su líder y obteniendo una condenación eterna. Por eso, para evitar eso, hay que arrepentirse, pedir perdón y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Si no lo hacemos de esta forma, no va a haber salvación. Pero es que se porta muy bien. Aquí no es de portarse bien. Eso es lo que quiero que entiendan. Aquí lo fundamental es que solo hay un camino para llegar a Dios. Y ese es a través de Cristo. Vamos a ver ahora esta pregunta, la 3. ¿Crees el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ya vimos que literalmente no dice de los 3, pero básicamente creemos que Jesucristo es Hijo de Dios. ¿Cómo llegaste a convencerte de que Jesús es el Hijo de Dios? Porque me salvó. Porque además en su momento Él resucitó, Él venció a la muerte. Y de esos hay muchos testimonios, más de 500 personas lo vieron. Pero independientemente de eso, al mandar a su Espíritu, el Espíritu nos da la certeza en nuestro corazón de que efectivamente es el Hijo de Dios.
Muy bien, vamos a continuar ya para la última parte. Y el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en el Hijo. Es 1 de Juan 5, del 11 al 13. Y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13, las observaciones finales. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el Señor, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, que es similar a Juan 20:13. La última parte, para que sepan que tienen vida eterna, no es un agregado más, que aparece también lamentablemente en esta versión, pero en Reina de Valera también aparece, y es un agregado. No es más, perdón, no, ese sí está bien, que sepan que tienen vida eterna. No, en Reina de Valera hay otro agregado, que no le hagan caso después de vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo pues no tiene la vida. Muy bien, vamos a ver el contexto. Versículo 11. El testimonio de Dios aceptado por el creyente causa efectos concretos, y como consecuencia, si creemos en el Hijo, les otorga vida eterna. Y este don es para todos los creyentes. Si Dios es eterno, el que cree en el Hijo entra en contacto vivencial con Dios por medio de su Hijo, y entonces es partícipe de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:14. Simple y llanamente, si ustedes creen en Dios verdaderamente y creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, ustedes van a gozar de vida eterna. Empiezan a gozar de vida eterna desde el momento en que se hace esa procesión de fe. Para hacerla, como lo decíamos en los versículos anteriores, hay que arrepentirse de los pecados y realmente buscar el perdón de Dios, y entonces arrepentirnos, y nosotros podremos estar todo el tiempo con Dios. Ahora, entra en contacto vivencial con Dios por medio de su Hijo, y entonces él participa en la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:14. Es un conocimiento experimental que une al Padre con el Hijo. Juan 17:3. Es vida eterna. La vida eterna se da, no se trabaja o es por méritos. Efesios 2:8 y 9. El Hijo es el comunicador de la vida eterna, porque está en el Hijo. Juan 1:4. Si Cristo era el autor, si tiene el Hijo, tiene la vida eterna. Pedro dijo que Cristo era el autor de la vida, y para ello hay que aceptar el testimonio que Dios da de Jesús como Hijo del Salvador. Como conclusión final, establece dos principios. Primero, quien cree tiene al Hijo. Esta vida dimana del Hijo y se comunica al que lo tiene. Si tenemos al Hijo, tenemos a Dios. 2:23. Si tenemos a Cristo, estamos unidos a Él por la fe, honrando en Él el creyente y el honrado del creyente, y así disfrutar de la vida eterna. Y esto se da si se cree en el Hijo de Dios. Juan 3:15, 3:36. Segundo, si no tiene al Hijo, no tendrán nunca vida eterna. Si no la tienen, solo pueden permanecer en la muerte espiritual, que todos la tienen por el pecado. Romanos 5:21. La muerte es un estado de separación, es el cese de la existencia y la conclusión de la vida. Seguridad de la salvación. Algunos consideran que este es el fin de la epístola y el resto fue un agregado posterior. Es el epílogo del texto, es similar al final del cuarto evangelio, Juan 20:31. La seguridad de la salvación es saber que se tiene vida eterna. No es progresivo, debe experimentarse ya.
se está seguro por la fe depositada en el Salvador, Juan 1:12, 2:23, primera de Juan 3:23. Los creyentes fueron perseguidos por los que no creían, pero Dios prometió una vida eterna a quienes creían en el Hijo. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios es una glosa contraria al texto. Por eso no aparece en la nueva versión internacional de la Biblia. ¿Qué significa vida eterna? En el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco La Cueva, editorial CLIE, la vida entró al castellano en el año 1085. De latín vitae, que es vita, su sentido es actividad vital, es una acción inmanente. Pero la vida eterna es cuando se da en Dios en grado perfecto e infinito. La vida de Dios es inmutable. Es una actividad vital eternamente nueva y siempre la misma, independientemente del exterior, en su esencia. Entonces, es un don lo que recibimos al aceptar el Cristo y vivimos junto con Él. Cuando se dice que algo es eterno, es que ya fue, es y será. Eso significa ser eterno, infinito. El tiempo no pasa por él, o en su momento, él le representa el tiempo, o él formó el tiempo. Por eso en su momento podemos decir que Dios es, ha sido y será. Muy bien. En palabra clave, la Biblia de estudio que hemos tomado, tomamos el término eterna, que es el número 166 del griego aionios, perpetuo, pasado, presente y futuro, lo que habíamos dicho. Eternos son cosas que no son transitorias. Se refiere principalmente al tiempo futuro, también a Dios. La bienaventuranza de los justos, Mateo 19:29. Como castigo de los impíos también hay un castigo eterno, Mateo 18:8. También a tiempo pasado, Romanos 16:25. Tiempos eternos también se refieren a antigüedad. Vamos a ver el desglose. Una transformación radical. Dios nos da vida eterna y nadie nos la puede quitar. Lo recibimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es un regalo indescriptible y eterno, Santiago 1:17. Por eso podemos vivir con gozo y paz al disfrutar de la vida eterna. No tememos a la muerte, porque viviremos para siempre en la presencia de nuestro Dios. Aunque somos finitos, gracias al sacrificio vicario de Cristo, somos libres del pecado eternamente y de la muerte. Disfrutaremos del amor de Dios y viviremos en comunión de Cristo para cada día ser más semejante a Él. Nuestra vida está en Jesús. Solo por medio de Él tenemos una vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Si dejamos que controle nuestra vida, pensamientos y acciones, es decir, que viva Cristo en nosotros, es vivir en la fe, el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gálatas 2:20. Solo en Él hay salvación. Es un regalo. Hechos 2:14. En Él está la salvación y la vida eterna. Juan 14:6. Jesús es el único medio para llegar a Dios y tener la vida eterna. Esto lo dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, pues entonces lo debemos de aceptar. Si no lo aceptamos, pues no somos creyentes. No se engañen, por favor. Seguridad en la vida eterna. La vida eterna es nuestra, como lo dice Juan, pero debemos creer en el nombre del Hijo de Dios. Y por eso debemos recordar los principios y enseñanzas cristianas. Satanás es nuestro adversario, el cual como león rugiente anda buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Si tenemos la vida eterna, pero debemos estar en guardia para no pecar. Debemos creer y mantenernos firmes en la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios y único camino al Padre. Si nosotros dudamos y empezamos a agregarle cosas, simple y llanamente no estamos siendo creyentes. Pasaremos a ser otra cosa distinta, menos creyentes. Vamos a ver las últimas preguntas de esta clase. Me
Me dijo alguien que no se podía dar todo el texto de la clase porque era demasiado y que no alcanzaba. Pero la realidad, y lo hemos visto a lo largo de este tiempo que me han hecho el favor de su atención, sí la podemos hacer en menos de 1 hora. 4. ¿Qué entiendes por vida eterna? Ya lo vimos. Algo que fue, es y será. Y los hijos y los que creemos que somos hijos de Dios porque en su momento aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y con Él empezamos a vivir y en Él empezamos a vivir, llegaremos y tendremos la vida eterna que Él nos prometió. Si no creemos en sus promesas, pues no van a esperar vida eterna. ¿Qué significa tener vida? Ya lo vimos, es un proceso biológico, es un proceso espiritual, es una actividad. Cuando ya se tiene la muerte, se cesa esa actividad y entonces se cae en el pecado. 5. ¿Qué le sucede a los que rechazan a Dios? Se condenan. No hay otro camino, no hay un purgatorio. Olvídense de eso, fue una invención que se le ocurrió a alguien para sacar dinero. ¿Cómo podemos compartir que Jesús es el único camino a Dios sin alejar a las personas de Él? Dando buen testimonio. Si nos ven actuar como mundanos, y somos mundanos, pues ¿cómo van a creer que somos cristianos? Es incongruente. Lo primero para verdaderamente ser cristianos es ser congruentes. Muy bien. Vamos a ver ahora el último texto. El último texto. Y aquí quiero que lo vean con mucha atención. Todos, por favor. Mateo 7, del 7 al 8. Y al orar, esto lo dijo Jesucristo. No hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Mateo 7, del 7 al 8. ¿Por qué lo sabe? Porque somos sus hijos, porque es omnisciente, porque es omnipresente, porque es omnipotente, pero sobre todo, porque Él sabe que nosotros somos de Él. Amantísimo Padre, gracias por hacernos entender en tu palabra lo que significa ser hijos de Dios, lo que significa tener vida eterna, pero sobre todo, lo que es comprender que Jesús es el único camino para llegar realmente a ti. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos la próxima semana.